En la frescura de la mañana, que aún guardaba la promesa de un nuevo día, Gabriela se encontraba en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en el vapor que bailaba sobre su taza de café. El silencio en la casa, antes lleno de risas y conversaciones animadas de su familia, ahora resonaba con una quietud sombría. Juan y Sofía, sus hijos, jugaban en el suelo de la sala, tratando de mantener la normalidad en un mundo que había sido puesto de cabeza por la repentina pérdida de Ricardo, el pilar de su pequeño universo. Ricardo había sido la fuerza que mantenía a Gabriela segura, su compañero constante en una vida llena de altibajos. El accidente que se lo llevó fue tan repentino que dejó a la familia en un estado de shock profundo, luchando por aceptar que el hombre vibrante y lleno de vida que era el centro de su mundo no volvería a casa. En los días siguientes, Gabriela se sintió como si estuviera caminando entre la neblina, realizando las tareas diarias más por instinto que por conciencia. Pero la cruda realidad de su nueva situación pronto se hizo presente. Sin Ricardo, la responsabilidad de mantener a la familia recaía completamente sobre sus hombros. Era una tarea aterradora para alguien cuya vida había sido dedicada al hogar y a los hijos, pero Gabriela sabía que necesitaba encontrar fuerzas no solo para ella, sino principalmente para Juan y Sofía. Con determinación renovada, Gabriela comenzó la búsqueda de empleo. Revisó los anuncios en el periódico, visitó tiendas locales y se inscribió en varias agencias de empleo, cada solicitud enviada con una oración silenciosa por una oportunidad. Su falta de experiencia laboral y la educación interrumpida eran obstáculos que parecían insuperables. Cada puerta cerrada era un recordatorio de las decisiones tomadas en el pasado, decisiones que en ese momento parecían correctas, pero que ahora pesaban sobre ella como cadenas. En uno de esos días, después de otra serie de rechazos, Gabriela se sentó en un banco del parque, observando a sus hijos jugar. El sol de la tarde bañaba todo en una luz dorada, otorgando al mundo una belleza que parecía en desacuerdo con la tormenta dentro de su corazón. Fue entonces cuando Juan corrió hacia ella, sus ojos castaños brillando con una inocencia que le rompió el corazón a Gabriela. «Mamá, encontrarás trabajo pronto, ¿verdad?», preguntó él, con una fe inquebrantable que solo los niños poseen. Gabriela forzó una sonrisa, acariciando los despeinados cabellos de su hijo. «Sí, mi amor. Pronto, pronto. Mamá lo promete». En ese momento, con sus hijos a su lado, Gabriela sintió una determinación férrea crecer dentro de ella. No sabía cómo, pero haría cualquier cosa para asegurarse de que Juan y Sofía tuvieran la vida que merecían, una vida llena de amor y seguridad, incluso en ausencia de Ricardo. Era el comienzo de su jornada, un camino incierto lleno de desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos con la cabeza en alto. La tormenta aún rugía a su alrededor, pero Gabriela sabía que de alguna manera encontraría la calma. En una mañana gris, que reflejaba su estado de ánimo, Gabriela dio un paso hacia un futuro incierto, aceptando el trabajo de limpieza en una empresa local. El trabajo era arduo, lejos de cualquier cosa que ella hubiera imaginado para sí misma, pero la necesidad de mantener a Juan y Sofía pesaba más que el orgullo. Así, con guantes en las manos y un balde de productos de limpieza a su lado, Gabriela comenzó su nueva jornada. La empresa era un edificio imponente, con pasillos largos y salas que parecían multiplicarse con cada puerta que se abría. Gabriela trabajaba en silencio, su presencia casi invisible para aquellos que laboraban ahí, inmersos en sus propios mundos de negocios y plazos. Pero su dedicación no pasaba desapercibida, su atención a los detalles, la forma en que se aseguraba de que cada rincón estuviera limpio, comenzaba a llamar la atención. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina de Gabriela se solidificó. Se despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno y el almuerzo para Juan y Sofía, y los dejaba en la escuela antes de ir al trabajo. Cada día era una repetición del anterior, un ciclo de limpieza, cuidado de los hijos y noches insones llenas de la añoranza por Ricardo. Era la soledad la que encontraba Gabriela en las horas más silenciosas, cuando la casa finalmente se tranquilizaba y sus hijos dormían. En esos momentos, se permitía extrañar a Ricardo, sus conversaciones hasta altas horas de la noche, su sonrisa y la comodidad de su presencia. La vida había impuesto una nueva realidad, pero el corazón de Gabriela aún habitaba los días compartidos con el amor de su vida. A pesar de la nostalgia que la consumía, Gabriela encontraba fuerza en sus hijos. Era en los ojos de Juan y Sofía donde encontraba motivos para seguir adelante, para luchar contra la corriente de desesperanza que a veces amenazaba con abrumarla. Ellos eran su faro, guiándola a través de la oscuridad de su dolor. En un día particularmente difícil, cuando los recuerdos de Ricardo parecían más pesados de lo habitual,
Gabriela encontró una pequeña sorpresa dejada por Sofía en su bolso, un dibujo de los tres, bajo el brillante sol, tomados de la mano. En una esquina, en letras infantiles, se leía, para la mejor mamá del mundo. Fue un poderoso recordatorio del amor que aún existía en su vida, del amor que emanaba de sus hijos y llenaba los espacios vacíos dejados por Ricardo. Con ese amor como fundamento, Gabriela siguió adelante, cada día un paso hacia un futuro desconocido, pero enfrentado con la determinación de una mujer que no tenía otra opción más que ser fuerte. Y mientras limpiaba y pulía los pisos de la empresa, en algún lugar dentro de ella comenzaba a brillar una chispa de esperanza, la promesa silenciosa de que tal vez, solo tal vez, había algo más allá del dolor y la nostalgia. En un día aparentemente común, Gabriela se encontró en el epicentro de un momento que cambiaría el rumbo de su vida. Mientras limpiaba la espaciosa y luminosa oficina del director, una ráfaga de viento por la ventana abierta dispersó papeles importantes por la habitación. Entre ellos, un documento en inglés captó su atención. Por instinto, comenzó a ordenarlos, pero su curiosidad fue despertada por el texto extranjero. Sin pensarlo, Gabriela comenzó a traducirlo mentalmente al español, un hábito que había cultivado durante sus años de estudio antes de que su vida fuera alterada drásticamente. Alberto González, el director de la empresa, entró a la oficina en ese preciso momento. La sorpresa fue evidente en su rostro al encontrar a Gabriela, la mujer de la limpieza, murmurando palabras en inglés mientras alisaba el documento con la mano. Su primer impulso fue de irritación, temiendo una posible violación de la privacidad. Sin embargo, al escuchar la precisión con la que ella traducía el documento, su irritación rápidamente dio paso a la curiosidad. ¿Hablas inglés?, preguntó él, su voz teñida de sorpresa. Gabriela levantó la mirada, asustada, temiendo haber cruzado algún límite no dicho. Sí, respondió ella titubeante. Yo estaba estudiando para ser traductora antes. Antes de que pudiera terminar, Alberto le interrumpió, su mente girando con las posibilidades. Tienes talento, ¿sabes?, dijo más para sí mismo que para ella. Constantemente estamos lidiando con documentos en inglés. Tu habilidad podría ser muy útil aquí. Gabriela apenas podía creer lo que escuchaba. La posibilidad de usar sus habilidades, de hacer algo más que limpiar, parecía un sueño lejano. Pero la duda se instaló rápidamente. No terminé mis estudios, confesó, su voz pequeña, reflejando su repentina inseguridad. Alberto la miró evaluándola. Había algo en la determinación de Gabriela, una chispa de potencial que él no podía ignorar. Todos comenzamos en algún lugar, dijo gentilmente. ¿Por qué no comienzas de nuevo aquí? Piénsalo. Este encuentro inesperado sembró la semilla de una nueva esperanza en el corazón de Gabriela. Durante años, se había escondido detrás de la sombra de su vida anterior, permitiendo que el dolor y la responsabilidad le impidieran soñar. La oferta de Alberto no solo era un reconocimiento de sus habilidades olvidadas, sino también una invitación a mirar más allá del dolor y la soledad que habían marcado sus días desde la pérdida de Ricardo. Esa noche, mientras sus hijos dormían y la casa estaba envuelta en quietud, Gabriela reflexionó sobre la oferta de Alberto. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con un futuro en el que pudiera estar orgullosa de sí misma, no solo como madre y viuda, sino como una mujer capaz y talentosa. La decisión no fue fácil, pero dentro de su corazón, Gabriela sabía que estaba lista para dar el primer paso hacia una nueva vida. Después de la oferta inesperada de Alberto, Gabriela se vio inmersa en un torbellino de emociones. La posibilidad de un cambio tan significativo en su vida profesional era a la vez emocionante y aterradora. La noche que siguió a la propuesta fue larga, con Gabriela revolviéndose en la cama, perdida en sus pensamientos. La idea de abandonar la seguridad de su rutina diaria, aunque agotadora y monótona, para adentrarse en un territorio desconocido, llenaba su corazón de incertidumbre. Por la mañana, al mirar a Juan y Sofía, Gabriela encontró la fuerza que necesitaba. El futuro de ellos era su mayor prioridad, y la oportunidad de brindarles una vida mejor a sus hijos pesaba más que el miedo a lo desconocido. Con la imagen de las sonrisas de sus hijos grabada en su mente, Gabriela tomó su decisión. Aceptaría el desafío propuesto por Alberto, decidida a hacer todo lo posible para asegurar un futuro prometedor para su familia. Al comunicar su decisión a Alberto, Gabriela fue recibida con una sonrisa alentadora. Sabía que tenías la fuerza para aceptar el desafío, dijo él, con una confianza que Gabriela aún luchaba por encontrar en sí misma. Alberto no perdió tiempo y de inmediato comenzó a actuar como mentor de Gabriela,
guiándola a través de los primeros pasos de su nueva jornada. En los días y semanas siguientes, Alberto demostró ser un amigo y mentor invaluable. Presentó a Gabriela al mundo de la traducción dentro de la empresa, familiarizándola con los procesos, el argot técnico y las herramientas que necesitaría para tener éxito en su nueva posición. Bajo su orientación, Gabriela comenzó a ganar confianza, descubriendo una pasión por el trabajo que no sabía que tenía. La transición no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos en los que Gabriela se sentía abrumada, dudando de su capacidad para seguir el ritmo acelerado del nuevo trabajo. En esos momentos, Alberto siempre estaba ahí para ofrecer una palabra de aliento o un consejo práctico, ayudándola a superar los obstáculos que encontraba en el camino. El camino de Gabriela hacia una nueva carrera también trajo cambios a su vida personal. Con un trabajo más estable y gratificante, empezó a vislumbrar un futuro lleno de posibilidades para ella y sus hijos. Las noches, antes solitarias y llenas de añoranza por Ricardo, ahora estaban ocupadas con estudios y planes para el futuro. Gabriela había encontrado una nueva esperanza, un nuevo propósito. La amabilidad y el apoyo de Alberto fueron fundamentales en esta transición, ofreciéndole no solo una oportunidad laboral, sino también la posibilidad de reconstruir su vida. Con cada día que pasaba, Gabriela se sentía más segura, más cerca de convertirse en la mujer que quería ser, no solo para sus hijos, sino también para sí misma. La decisión de aceptar el desafío propuesto por Alberto había abierto las puertas a un mundo nuevo, lleno de oportunidades y promesas de días mejores. A medida que Gabriela se adentraba más en su nuevo rol, la relación profesional con Alberto comenzó a transformarse. Lo que había comenzado como una mentoría evolucionó, casi sin que se dieran cuenta, hacia una amistad genuina. Las largas horas trabajando codo a codo, los desafíos compartidos y las pequeñas victorias en el día a día de la empresa sirvieron como terreno fértil para que algo más profundo surgiera entre ellos. Gabriela, que durante tanto tiempo se había cerrado al mundo después de la pérdida de Ricardo, encontró en Alberto un oyente atento y un compañero empático. Él, a su vez, vio en Gabriela una mujer de una fuerza increíble, alguien que, a pesar de las adversidades, no dudaba en luchar por sus hijos y por un futuro mejor. Esta mutua admiración fue el inicio de algo que ninguno de los dos esperaba. Las comidas ocasionales que compartían después del trabajo, inicialmente pensadas como oportunidades para discutir proyectos, se convirtieron en momentos esperados por ambos, donde las conversaciones sobre trabajo daban paso a revelaciones más personales. Alberto empezó a abrirse sobre su propia vida, sus esperanzas y frustraciones, mientras Gabriela compartía sus recuerdos de Ricardo, sus sueños para los hijos y su trayectoria hasta ese momento. Fue en medio de esas conversaciones que Gabriela sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad de seguir adelante. Alberto, con su manera amable y comprensiva, le mostró que la vida podía traer nuevas oportunidades de felicidad. Sin embargo, la sombra del pasado aún la mantenía atada. El recuerdo de Ricardo siempre estaba presente, una dulce melodía de fondo que a veces se convertía en un grito ensordecedor, recordándole el amor que pensaba nunca más volver a sentir. El descubrimiento de estos nuevos sentimientos dejó a Gabriela en un estado de constante conflicto interno. Se preguntaba si era fiel a la memoria de Ricardo al permitirse sentir algo por Alberto. Era una batalla entre el pasado que aún la aferraba fuertemente y un presente que prometía nuevos comienzos y la posibilidad de felicidad. Alberto, al darse cuenta de la vacilación y la lucha interna de Gabriela, decidió dar un paso atrás, dándole espacio. Valoraba demasiado la amistad que habían construido como para presionarla hacia algo para lo que no estaba lista. Esta sensibilidad solo sirvió para aumentar el respeto y el cariño que Gabriela sentía por él. En un mundo perfecto, Gabriela habría avanzado sin dudarlo hacia esta nueva oportunidad de amor. Pero sabía que la vida es complicada, una tela tejida con los hilos del pasado, presente y futuro. Y mientras se adaptaba a su nuevo papel en la empresa y en la vida, Gabriela comenzó a entender que el camino hacia el corazón puede ser el más largo y difícil de todos. Sin embargo, la semilla de la posibilidad había sido plantada, y con el tiempo, tal vez pudiera florecer en algo hermoso y duradero. Mientras Gabriela navegaba por las aguas desconocidas de su nueva vida, un evento inesperado amenazaba con perturbar la calma que comenzaba a encontrar. Un día, durante una importante reunión en la empresa, Alberto la presentó a Nicolás Martínez, un posible socio comercial cuyo interés era colaborar en un proyecto significativo. En el momento en que sus miradas se cruzaron, una sensación incómoda se instaló en el estómago de Gabriela, un presentimiento que no podía explicar. Nicolás, con su sonrisa cordial y firme apretón de manos, irradiaba confianza. Sin embargo,
algo en la forma en que sus ojos encontraron los de ella causó una profunda inquietud en Gabriela. Había una familiaridad en su mirada, una chispa de reconocimiento que no podía poner en palabras. Era como si, en algún lugar de la memoria, hubiera un eco de Nicolás, una sombra del pasado que no podía alcanzar. Mientras la reunión continuaba, Gabriela luchaba por mantener el enfoque. La presencia de Nicolás la distraía, sus comentarios e ideas provocando más preguntas que respuestas en su mente. Alberto, al darse cuenta de la distracción de Gabriela, le lanzaba miradas preocupadas, preguntándose sobre el origen de su inquietud. Pero Gabriela estaba perdida en sus propios pensamientos, cuestionándose sobre el origen de esta incomodidad que Nicolás le causaba. Después de la reunión, mientras caminaba por los pasillos de la empresa, intentando descifrar los confusos sentimientos que Nicolás había despertado, Gabriela se preguntaba por qué, a pesar de su evidente amabilidad, se sentía tan perturbada. ¿Sería algo en su tono de voz, un gesto, o solo la intuición susurrando advertencias? La búsqueda de respuestas la llevó a cuestionarse muchos aspectos de su vida, sobre las decisiones que había tomado y las pérdidas que había sufrido. El dolor y el luto por Ricardo aún eran una parte tangible de su existencia, y la idea de que algo o alguien del pasado pudiera emerger traía una mezcla compleja de emociones. Gabriela se preguntaba si su corazón, aún en proceso de curación, estaría proyectando fantasmas donde no los había, o si realmente había algo en Nicolás que debería temer o conocer. La introducción de Nicolás Martínez en la vida de Gabriela abrió un capítulo de incertidumbre. La familiaridad no reconocida entre ellos se convirtió en una sombra que seguía a Gabriela, una presencia que perturbaba la paz que tanto luchaba por construir. Mientras luchaba por entender el origen de esa sensación, Gabriela no sabía que estaba al borde de descubrir verdades que cambiarían todo una vez más. Esa sensación incómoda, esa inquietud ante Nicolás, era solo el preludio de una revelación que sacudiría los cimientos de su mundo. A medida que los días pasaban tras la presentación de Nicolás Martínez, la inquietud de Gabriela se convirtió en una búsqueda silenciosa de respuestas. Las interacciones con Nicolás, aunque profesionales, la dejaban cada vez más perturbada, una sensación que ya no podía ignorar. La familiaridad que sentía en su presencia, una conexión que parecía existir más allá de la lógica o la razón, la impulsaba a desentrañar el misterio que Nicolás representaba. Alberto, siempre atento, notó un cambio perceptible en el comportamiento de Gabriela. Ella, que siempre había sido tan enfocada y determinada, parecía distraída, con la mente vagando incluso en las tareas más rutinarias. Preocupado, se acercó a ella, ofreciendo un oído amigo y un hombro en el que apoyarse. ¿Estás bien?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Gabriela vaciló, luchando con la decisión de compartir sus inquietudes. Pero la confianza que tenía en Alberto y el consuelo de su amistad la animaron a abrirse sobre sus sospechas y el malestar que Nicolás le causaba. Con Alberto a su lado, Gabriela comenzó a prestar más atención a las interacciones con Nicolás, buscando pistas que pudieran explicar el origen de su desconfianza. Fue durante una reunión, cuando Nicolás casualmente mencionó un detalle sobre su pasado, que Gabriela sintió el primer choque de reconocimiento. Hablaba de un pueblo que Gabriela conocía bien, un lugar que tenía una conexión profunda con la historia de su propia familia. Este detalle, aparentemente insignificante, avivó las llamas de su curiosidad, llevándola a cuestionar todo lo que sabía sobre Nicolás. Animada por Alberto, Gabriela comenzó a investigar discretamente el pasado de Nicolás. Cada descubrimiento parecía agregar más piezas a un rompecabezas complejo, cada información trayendo más preguntas que respuestas. El proceso era agotador, emocionalmente desgastante, pero Gabriela no podía detenerse. Había algo sobre Nicolás, algo que necesitaba entender. Fue en una tarde lluviosa, mientras Gabriela revolvía antiguas cajas de recuerdos en busca de cualquier cosa que pudiera hacer la conexión entre ella y Nicolás, que la verdad finalmente se reveló. Entre viejas fotografías y cartas olvidadas, encontró un nombre que le hizo detener el corazón. Nicolás no era un extraño, como ella había pensado, estaba vinculado a su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Confrontada con este descubrimiento inimaginable, Gabriela se sintió perdida. La verdad sobre Nicolás no solo sacudió su percepción sobre él, sino que también la hizo cuestionar los fundamentos de su propia vida. Alberto, al darse cuenta del tumulto emocional que Gabriela enfrentaba, se mantuvo firme a su lado. Ofreció apoyo y comprensión, ayudándola a navegar por las aguas turbulentas de sus descubrimientos. La verdad sobre Nicolás Martínez fue un recordatorio cruel de que el pasado, por más que intentemos enterrarlo, siempre encuentra un camino de regreso a la superficie.
Para Gabriela, esta verdad no solo cambió su relación con Nicolás, sino que también la puso en un camino de autoexploración y confrontación con las sombras del pasado que pensaba haber dejado atrás. El día en que Gabriela enfrentó a Nicolás Martínez permanecería grabado en su memoria como el momento en que el mundo que conocía se derrumbó. Armada con la verdad descubierta, un torbellino de emociones la llevó hacia él, cada paso cargado de una determinación temblorosa. La revelación de que Nicolás Martínez era, en realidad, Ricardo, su esposo considerado muerto, era una verdad tan increíble que desafiaba toda lógica y comprensión. Cuando Gabriela entró en la oficina de Nicolás, su presencia llevaba un peso que silenció la habitación. Nicolás, o mejor dicho, Ricardo, levantó la mirada, su rostro pálido anticipando la tormenta que estaba por desatarse. ¿Cómo pudiste? Gabriela comenzó, su voz un susurro tembloroso que crecía en fuerza y enojo. ¿Cómo pudiste fingir tu muerte, abandonar a tus propios hijos, y hacerme creer que había perdido al amor de mi vida? Ricardo intentó hablar, sus palabras tropezando en disculpas y explicaciones que sonaban vacías ante la magnitud de su traición. Habló de deudas, de amenazas, de un plan desesperado para proteger a su familia al desaparecer, pero cada palabra solo añadía insulto a la herida. Para Gabriela, no había justificación posible que pudiera borrar el dolor y el sufrimiento causados por su elección egoísta. El shock inicial dio paso a una claridad cortante. Gabriela vio, tal vez por primera vez, al hombre con quien había compartido su vida bajo una luz implacable. Los recuerdos de Ricardo, antes teñidos de cariño y nostalgia, ahora estaban manchados por la realidad de su manipulación y engaño. Se vio obligada a reevaluar no solo los años pasados, sino también su propia identidad y los sacrificios que había hecho en nombre de un amor que, al final, resultó ser una ilusión. No sé quién eres, dijo Gabriela, cada palabra marcada por una resolución firme. Pero sé quién necesito ser. Con eso, se dio la vuelta, dejando a Ricardo atrás, junto con la vida que pensaba que tenía. La salida de Gabriela de la oficina fue un acto de liberación. El dolor de la traición aún ardía, pero llevaba consigo la semilla de una nueva fuerza. En los días que siguieron, Gabriela se sumergió en un proceso de duelo y renacimiento. El dolor del descubrimiento dio paso a una reflexión profunda sobre lo que significaba seguir adelante. Las mentiras y el engaño de Ricardo la obligaron a confrontar las sombras del pasado, pero también abrieron espacio para una nueva comprensión de sí misma y del poder de su propia resiliencia. Alberto, testigo de la transformación de Gabriela, permaneció como un apoyo constante, respetando su espacio mientras ofrecía su presencia silenciosa como un faro de esperanza. Gabriela, aunque sacudida hasta el núcleo, comenzó a reconstruir su vida con una nueva perspectiva, forjada en el dolor, pero apuntando hacia la promesa de un nuevo amanecer. La traición de Ricardo destrozó el mundo que Gabriela conocía, pero también le dio el impulso para reconstruir una existencia que era completamente suya, libre de las sombras del pasado. Después de la revelación que sacudió su mundo, Gabriela se encontró en una encrucijada de emociones y decisiones. Ricardo, desesperado por reparar lo irreparable, la buscó incansablemente, buscando una oportunidad para explicar sus acciones y, de alguna manera, pedir perdón. Hablaba de presiones que Gabriela apenas podía comprender, de elecciones hechas bajo el peso de circunstancias que él pintaba como insuperables. Intentaba pintar un cuadro donde su traición era la única salida para proteger a la familia que acabó por destruir. Gabriela, atrapada entre la rabia y la incredulidad, luchaba por procesar la avalancha de explicaciones y justificaciones de Ricardo. Había momentos de debilidad, instantes fugaces donde el deseo de volver a la normalidad, a la vida que conocía antes de que su mundo se derrumbara, la tentaba. Pero la realidad de las mentiras y el engaño era un recordatorio demasiado amargo, un sabor que no podía ser olvidado o perdonado fácilmente. En medio de este torbellino, Gabriela encontró en Alberto no solo a un amigo, sino un puerto seguro. Él se convirtió en el faro de estabilidad en un mar de incertidumbre, ofreciendo apoyo sin juicios y comprensión sin reservas. Alberto no presionaba por detalles ni exigía decisiones. Simplemente estaba allí, un pilar de fuerza y amabilidad en el que Gabriela podía apoyarse mientras navegaba por las aguas turbulentas de su nueva realidad. La decisión de Gabriela de alejarse de Ricardo no vino de un momento de revelación, sino de un acúmulo de momentos de claridad. Cada intento de Ricardo de justificar sus acciones solo reforzaba la convicción de Gabriela de que la vida que compartieron, los sueños que construyeron, estaban fundamentados en arena. La verdadera fuerza, Gabriela se dio cuenta, no residía en aferrarse al pasado, sino en tener el coraje de dejarlo ir y construir un nuevo futuro para ella y sus hijos.
Centrándose en su carrera, Gabriela descubrió una pasión y un propósito que trascendían las circunstancias de su dolor. Se sumergió en su trabajo, buscando excelencia y realización en cada proyecto, cada traducción. Sus hijos, Juan y Sofía, se convirtieron en su enfoque principal, la brújula que guiaba cada decisión, cada elección hacia una vida marcada por la estabilidad y la promesa de días mejores. Alberto, observando la transformación de Gabriela, sentía una mezcla de admiración y cariño creciente. Él vio a la mujer que amaba enfrentar sus adversidades con una gracia y determinación que lo dejaban sin palabras. Gabriela, por su parte, comenzaba a reconocer en Alberto una fuente de amor y apoyo que, tal vez, podría ser la base para un nuevo comienzo. La elección de Gabriela de alejarse de Ricardo y enfocarse en su propia jornada no fue fácil. Fue una decisión forjada en el dolor, la traición y el amor por los hijos. Pero, con Alberto a su lado, ella comenzó a ver la luz al final del túnel, un futuro donde la felicidad no era solo una posibilidad, sino una promesa. En el capítulo de su vida que siguió a la dolorosa revelación y a los intentos fallidos de Ricardo por buscar perdón, Gabriela eligió mirar hacia adelante. El apoyo constante y comprensivo de Alberto durante ese periodo turbulento se convirtió en la base sobre la cual Gabriela comenzó a reconstruir su vida. Juntos, forjaron un vínculo que iba más allá de la amistad, creando una conexión profunda basada en el respeto mutuo, la confianza y el amor emergente que ambos comenzaron a sentir, pero aún dudaban en nombrar. Alberto, con su presencia gentil y comprensiva, se convirtió en una figura querida no solo para Gabriela, sino también para Juan y Sofía. A los ojos de los niños, él era un amigo que traía alegría y estabilidad en un momento de incertidumbre. Las visitas de Alberto a la casa de Gabriela se convirtieron en momentos esperados, llenando el hogar con risas y conversaciones animadas que habían sido escasas en los últimos tiempos. Para Gabriela, ver a sus hijos riendo y abriéndose a Alberto era un bálsamo para su alma herida, una señal de que, tal vez, podrían construir realmente una nueva vida juntos. Mientras Gabriela y Alberto avanzaban juntos, Ricardo enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. La investigación legal sobre sus acciones y el engaño que había perpetrado comenzaron a cerrar el cerco. Sin el apoyo de la familia que había traicionado y con sus artimañas y mentiras finalmente expuestas a la luz, Ricardo vio su mundo desmoronarse. Las repercusiones de sus actos lo dejaron aislado, enfrentando un futuro incierto marcado por batallas legales y la pérdida de todo lo que tenía. La ironía de su situación no pasaba desapercibida para él. En su intento desesperado por escapar de las consecuencias de sus actos pasados, se encontró atrapado en una red de nuevas consecuencias, esta vez ineludibles. Para Gabriela, aunque la situación de Ricardo despertaba una compleja mezcla de emociones, ella eligió concentrar su energía en su propia jornada y en la familia que ella y Alberto estaban construyendo juntos. Con el tiempo, la casa que había sido escenario de tanto dolor comenzó a llenarse de esperanza y nuevas memorias. Gabriela y Alberto, juntos, crearon un ambiente de amor y seguridad para Juan y Sofía, un lugar donde las cicatrices del pasado podían comenzar lentamente a sanar. La relación entre Gabriela y Alberto floreció en este terreno fértil de nuevos comienzos y futuras posibilidades. Lo que comenzó como una amistad nacida de circunstancias difíciles se convirtió en un amor profundo y abarcador, un amor que se convirtió en la piedra angular de su nueva familia. Juntos, enfrentaron los desafíos que surgieron, con cada obstáculo superado fortaleciendo los lazos entre ellos. La historia de Gabriela era una de pérdida y redescubrimiento, de traición y amor reencontrado. Al lado de Alberto y con sus hijos a su lado, avanzaba hacia un futuro lleno de promesas, dejando atrás las sombras del pasado. Era un testimonio del poder de la resiliencia humana y de la capacidad de encontrar amor y alegría incluso después del más profundo de los pesares. Gabriela había elegido construir su futuro, y en ese futuro, veía no solo la posibilidad de felicidad, sino la certeza de un amor que duraría toda la vida. Con el paso de los años, Gabriela se encontró en un lugar de profunda gratitud y realización. El camino desde la dolorosa revelación sobre Ricardo hasta ese momento había sido largo y, en ocasiones, increíblemente difícil. Sin embargo, cada desafío enfrentado había sido un escalón en su ascenso hacia la felicidad y el éxito que ahora disfrutaba. Su carrera florecía, una evidencia tangible de su talento y determinación, mientras que su vida personal brillaba con el calor del amor y la familia que ella y Alberto habían construido juntos. Al reflexionar sobre su viaje, Gabriela se dio cuenta de que la mayor transformación dentro de ella no fue solo superar las adversidades, sino la capacidad de encontrar paz a través del perdón. El resentimiento que había albergado contra Ricardo, aunque justificado, era una carga que, con el tiempo, se volvió demasiado pesada para llevar.
comprendió que perdonar a Ricardo no significaba olvidar o aprobar sus acciones, sino liberarse de las cadenas que la ataban al pasado. Este proceso de perdón no fue un momento de epifanía, sino un viaje gradual de autoconocimiento y comprensión. Gabriela se dio cuenta de que guardar rencor contra Ricardo no cambiaría lo que había sucedido, ni aliviaría el dolor causado por sus acciones. Por el contrario, el perdón era el camino hacia la curación, no solo para ella misma, sino también para Juan y Sofía, quienes merecían crecer en un ambiente libre de las sombras de antiguos resentimientos. Al elegir perdonar a Ricardo, Gabriela sintió como si se le hubiera quitado un peso de encima. No lo hizo por él, sino por sí misma y por los hijos a quienes amaba tanto. Este acto de perdón le permitió mirar hacia el futuro con esperanza, en lugar de estar perpetuamente atrapada en los dolores del pasado. El futuro, una vez incierto y temido, ahora se presentaba lleno de posibilidades y alegrías por descubrir. Gabriela también encontró redención en la fuerza del amor que compartía con Alberto y en la vida que construyeron juntos. Él había sido su roca durante los momentos más turbulentos, y juntos, habían creado un santuario de amor y seguridad para Juan y Sofía. La felicidad que Gabriela disfrutaba ahora era un testimonio de su resiliencia, de la capacidad de transformar heridas profundas en fuentes de fuerza y compasión. Al mirar hacia el futuro, Gabriela estaba llena de esperanza, no solo para sí misma, sino también para sus hijos. Soñaba con las infinitas posibilidades que esperaban a su familia, con los desafíos y logros que vendrían. Gabriela había aprendido que, incluso en las noches más oscuras, el amanecer traía consigo una nueva luz, una nueva oportunidad de crecer y amar. Con esta comprensión, estaba lista para enfrentar lo que el futuro le deparara, sabiendo que, sea cual sea el camino, lo recorrería con valentía, amor y una fe inquebrantable en la promesa de días mejores. En este momento, Gabriela se abre con la celebración del amor, una ceremonia íntima que simboliza no solo la unión de dos almas, sino también el inicio de una nueva fase en la vida de una familia renacida de las cenizas del pasado. Gabriela y Alberto, rodeados de amigos cercanos y familiares, intercambiaron votos bajo el cielo azul, promesas que tejían esperanza y compromiso eterno. Las palabras pronunciadas eran simples, pero cargadas de un significado profundo, marcando el comienzo de un viaje compartido hacia nuevos horizontes. Para Juan y Sofía, la unión de Gabriela y Alberto simbolizaba la promesa de un hogar lleno de amor y estabilidad, algo que, en tiempos de incertidumbre, parecía distante. Observaban, con ojos brillantes de alegría, mientras sus familias se entrelazaban, un testimonio viviente de que, incluso después de la tormenta, la vida podía florecer nuevamente con belleza y fuerza renovadas. La celebración de la boda de Gabriela y Alberto fue más que una unión de corazones, fue un testimonio del poder del amor para superar adversidades, para construir puentes sobre abismos de dolor y desilusión. Cada risa compartida, cada baile, cada mirada intercambiada esa noche era un fragmento de alegría que tejía el tejido de su nueva vida juntos. Mientras Gabriela y Alberto se miraban el uno al otro, con el brillo del atardecer reflejado en sus rostros, sabían que las promesas hechas ese día serían el fundamento sobre el cual construirían su futuro. Un futuro lleno de desafíos, sin duda, pero también lleno de infinitas posibilidades de crecimiento, aventura y felicidad. Lejos de allí, aislado en sus propias circunstancias, Ricardo contemplaba la vida que había dejado atrás. Las noticias de la boda de Gabriela llegaron a él como un eco distante, un recordatorio doloroso del amor y la familia que sacrificó en un altar de miedo y decisiones equivocadas. El reconocimiento del verdadero valor de lo que había perdido lo golpeó con fuerza, un dolor agudo que era tanto un lamento por el pasado como un reconocimiento tardío de sus errores. Para Ricardo, la vida seguía en un ritmo melancólico, una existencia marcada por la reflexión y el arrepentimiento. Pero en la historia de Gabriela y Alberto, no había espacio para lo que podría haber sido. En su lugar, eligieron abrazar lo que era y lo que podría ser, dando vuelta a la página hacia un capítulo nuevo y esperanzador. El matrimonio de Gabriela y Alberto fue, así, más que el punto culminante de una historia de amor, fue una afirmación de vida, un compromiso compartido de mirar siempre hacia adelante, de valorar cada momento y de nunca renunciar a la promesa de un nuevo amanecer. Y con esa promesa firmemente en el corazón, avanzaron juntos, listos para explorar los nuevos horizontes que les esperaban, seguros en el amor y la esperanza que los unía.